En este módulo queremos presentar la guía de aprendizaje como un recurso para que nuestros estudiantes tengan derecho a la educación, sin importar las limitaciones físicas que hoy nos separan. El objetivo general es reconocer el valor que tiene la guía de aprendizaje como instrumento que ayuda a gestionar las interacciones entre docentes y estudiantes y a mediar el uso de los recursos para la educación remota. Los objetivos específicos son identificar los elementos que caracterizan la guía de aprendizaje como gestora entre docentes, estudiantes y recursos. Reconocer el papel de la guía de aprendizaje en la modalidad de educación remota y reconocer los elementos que configuran una guía de aprendizaje. Vamos a comenzar hablando de qué es una guía de aprendizaje. Una guía de aprendizaje es una herramienta valiosa de motivación y apoyo. Es la pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza a distancia, porque promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al alumno, como texto convencional y otras fuentes de información, a través de recursos didácticos, explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones similares a las que realiza el profesor en la clase. ¿Cuáles son las características de la guía de aprendizaje? La guía de aprendizaje debe ser sobre todo orientadora e integradora. ¿Qué es lo que debe proponer? Una estrategia de comunicación de desarrollo autónomo, es decir, que el niño sea capaz de entender la guía y de desarrollar las tareas que le propone su maestro. La guía incentiva el interés por el aprendizaje, los acompaña a través de una conversación didáctica guiada, logra encadenar diferentes explicaciones para alcanzar el éxito y además brinda sugerencias para posibilitar el aprendizaje. Otra de las características de la guía es su rol de facilitador de la comprensión y del aprendizaje. La guía de aprendizaje debe presentar claramente los objetivos y los conocimientos previos más relevantes. Además, moviliza el uso de aprendizajes y de estrategias para evaluar el progreso de los estudiantes. Y vamos con uno de los papeles más importantes de la guía de aprendizaje. La guía debe ser motivadora y dialógica. En la guía, el maestro debe escribir como en una actitud de conversación con el estudiante. La idea es que capte la atención del niño para suplir la presencia del maestro. Debe ser capaz de hacer recomendaciones, de dar explicaciones similares a las que se hace en el aula. Además, estimula al estudiante para que siempre esté conectado con el desarrollo de la guía. Provoca una reflexión por parte de los estudiantes sobre su propio aprendizaje. Vamos a mirar cuáles son los elementos que debe tener una guía de aprendizaje. Nosotros hemos propuesto 7 elementos. Puede ser que haya más, que haya menos o que tengan otro nombre. Pero lo más importante es que en cada uno de los apartados los niños se den cuenta de cuál es la ruta para aprender y que lo hagan de manera autónoma. Los pasos para una guía de aprendizaje son la introducción, unos datos generales, qué voy a aprender, lo que estoy aprendiendo, practico lo que aprendí, cómo sé que aprendí y qué aprendí. En la introducción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Allí le vamos a contar al niño cuáles son los recursos que vamos a utilizar para nuestra guía, además de brindarle algunas recomendaciones para el cuidado del material. En este caso vamos a presentar un ejemplo de una guía de aprendizaje de matemáticas
para grado cuarto. En esta guía se va a orientar para trabajar con el libro de matemáticas PRES, la situación 3 y 4. Esto es lo que dice en la introducción. Recuerda, debes hacer un buen uso del libro, así que no lo pierdas o lo dañes. El uso del libro es tu responsabilidad. En esta guía realizarás la lectura del texto Situación-Problema, un desfile en el pueblo y el centro de aprendizaje 1. En las 2 guías siguientes trabajarás los demás 4 centros de aprendizaje y finalmente resolverás el problema un desfile en el pueblo. El segundo elemento de la guía son los datos generales. En este apartado no es necesario incluir los derechos básicos de aprendizaje o los estándares, porque estos ya fueron referenciados en el plan de estudios. Además, se sugiere no llenar de mucha información la guía para no distraer los aprendizajes. ¿Cuáles serían algunos de los datos generales que se pueda incluir? El nombre del establecimiento educativo, el grado, la fecha en la que el niño recibe el material, la posible fecha en la cual la puede entregar, ojalá el nombre del estudiante y el objetivo de aprendizaje. Para nuestro caso, los objetivos de aprendizaje serían: primero, resuelve problemas aditivos con números decimales. Segundo, representa números decimales en la recta y en otros registros. El tercer elemento, ¿qué voy a aprender? Aquí se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje, reconociendo sus saberes previos y la importancia y la necesidad de dicho aprendizaje. ¿Qué debe contener la guía? Primero, unas orientaciones que indiquen cuál es el recurso al que debe acceder el niño para hacer las tareas. Por ejemplo, busca en tu libro de matemáticas del cuarto, la página 7, el texto Situación-Problema, un desfile en el pueblo. Y le ubico una imagen para que él pueda encontrar más fácilmente la página. Después, ¿qué más debe tener este apartado? Orientaciones que intervengan en las tareas que proponen los recursos para vincular a los estudiantes. Por ejemplo, ahora que leíste, ¿recuerdas qué es el perímetro? Si no recuerdas, no te preocupes, que lo vas a retomar más adelante. ¿Sabes qué es el sólido geométrico? En la próxima guía lo vas a aprender, así que ten paciencia. Con el libro y la guía vas a aprender qué son los números decimales. ¿Antes los habías escuchado? También aprenderás a operar estos números y para qué se usan. Ya verás que es muy fácil. En el próximo apartado, lo que estoy aprendiendo. Se le presenta el conjunto de conocimientos y habilidades que son necesarias para la comprensión de los objetivos de aprendizaje. Es decir, que se le ubica todas las tareas que él tiene que hacer para llegar a esa meta. En el apartado, la guía de aprendizaje debe contener orientaciones que le indiquen a cuál recurso debe remitirse y qué debe hacer. Por ejemplo, vas a empezar tu aprendizaje. Primero, lee de las páginas 15 a la 16. Aún no escribas nada. Te iré indicando cuándo debes resolver las actividades. En ese apartado doy orientaciones que intervengan en las tareas, que proponen los recursos para verificar que hay comprensión. Antes de leer nuevamente la página, ¿recuerdas qué son las fracciones? Es decir, que lo invito al niño para que comience a interiorizar y a comprender el nuevo aprendizaje. Igualmente, le doy orientaciones que complementen y profundicen los conceptos, los procedimientos
y el vocabulario que fueron abordados. Por ejemplo, estamos hablando de los decimales y le presento al niño diferentes formas de representación. En letras, representación en figuras, no en la recta numérica, en números fraccionarios y representación en la recta numérica. Me voy al quinto apartado. Practico lo que he aprendido. En este apartado recuerdo que para ser competente no basta solo los conocimientos y las habilidades, sino que es necesario repetirlos y llevarlos a la práctica, para que cuando se tenga una nueva tarea tengamos mayores posibilidades para seleccionar y manipular nuestro conocimiento. Aquí se presentan tareas que tienen como fin consolidar los conocimientos y habilidades. La guía de aprendizaje debe contener orientaciones que indiquen a cuál recurso debe acceder y qué debe hacer con las tareas. Miremos nuestro ejemplo. Vas a empezar a practicar lo aprendido. Para eso vas a resolver las actividades de las páginas 17 a 20. Orientaciones que intervengan en las tareas con niveles de complejidad y que permitan verificar que resolvieron correctamente las tareas. Por ejemplo, en la página 18 analiza la actividad 5. Recuerda que 0,09 es igual a 9 centésimas. Ojo, no confundas 0,09 con 0,9. Otra indicación, se les debe dar nuevas tareas, se los debe retar, deben haber tareas cada vez más complejas y de pronto podemos salir del texto guía o del material de apoyo que tenemos en ese momento y complementarlo con otro. ¿Para qué? Para que los niños practiquen y avancen en sus conocimientos. Vas a realizar las siguientes actividades para reforzar lo aprendido. Una vez las resuelvas en tu cuaderno, mira algunas de las respuestas y compáralas. En el sexto apartado de nuestra guía, ¿cómo sé que aprendí? Se presenta en la guía con un único propósito, pero allí vamos a evaluar 4 aspectos. Primero, vamos a evaluar las comprensiones y los desempeños. Vamos a recoger las evidencias de aprendizaje. Vamos a identificar cuáles fueron los obstáculos didácticos y vamos a valorar la calidad de la guía, si fue eficaz y eficiente. Toda esta información nos va a permitir a nosotros reevaluar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes y sobre todo redireccionar y rediseñar nuestras futuras guías de aprendizaje, de tal manera que logren responder con mayor éxito a las expectativas de nuestros niños y sobre todo a la consecución de los aprendizajes. En este apartado, la guía de aprendizaje debe contener orientaciones que indiquen a cuál recurso acceder y qué debe hacer con las tareas. Por ejemplo, resuelve las actividades de la página 20 del texto de matemáticas. Y en el último apartado, ¿qué aprendí? Se presentan las tareas que tienen como fin hacer seguimiento continuo al proceso metacognitivo de los conocimientos y habilidades. Es decir, que aquí tengo en cuenta la evaluación formativa. Me voy a dar cuenta si el niño reconoce realmente que logró el aprendizaje propuesto en los objetivos. En este apartado, la guía de aprendizaje debe contener orientaciones que indiquen
a cuál recurso debe acceder y qué debe hacer con las tareas. Algunos ejemplos de preguntas pueden ser: vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. En tu cuaderno, registra las conclusiones a las que llegaste. Debes ser muy sincero. Primero, ¿qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de la guía y del libro? ¿Por qué crees que te causó dificultad? ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía y en el libro? Con tus palabras, escribe qué aprendiste. ¿Qué crees que puedes hacer en la próxima guía para que entiendas mejor lo que te propones? En el anterior apartado hacíamos una reflexión para mirar cómo mejorar nuestras guías. En este apartado, esas respuestas que nos dan los niños también nos pueden orientar. De pronto el lenguaje que utilizamos no es el comprensible, de pronto rompemos la secuencia de actividades o las actividades no son muy entendibles, los materiales no saben dónde encontrarlos. Estos son los 7 elementos que proponemos para nuestra guía de aprendizaje. Cuando vamos a hacer la revisión de nuestra guía de aprendizaje, debemos recordar que nuestras guías las podemos enviar a nuestros estudiantes con o sin servicios virtuales, pero debemos tomar todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Por ejemplo, un programa de televisión, un programa de la radio y, lo más importante, la experiencia de las familias. El lenguaje debe ser cercano. Lo que hemos estado hablando es tratar de recordarle al niño cómo era su interacción con el maestro y que él trate de en un momento imaginarse que su maestro está presente. Tiene que ser motivadora y estimulante, siempre orientarlo a que va a ser capaz de conseguirlo, que lo va a lograr. Debe orientar y facilitar el aprendizaje. Deben haber unas actividades que permitan realimentar las tareas. Por ejemplo, en el caso de nuestra guía, que es de matemáticas, unos ejercicios parecidos donde él pueda comparar sus resultados. Y siempre debe llevarnos a la evaluación formativa, es decir, que el niño se involucre en su aprendizaje y sobre todo en el proceso de evaluación, que él se dé cuenta si aprendió o por el contrario necesita de otras actividades para lograr con éxito lo que le propone su maestro. Es algo muy importante, las guías de aprendizaje no son solo tareas, talleres o actividades. Recuerdan que las guías de actividad de aprendizaje dan sugerencias, dan recomendaciones, dan motivaciones y orientan al niño para que trate de acordarse cómo era la mediación de su maestro en el aula. Bueno, mis queridos maestros, los invito a diseñar guías de aprendizaje, unas guías de aprendizaje que respondan en primera medida a la situación actual que estamos viviendo, a la situación que viven nuestros estudiantes y sus familias, y luego que respondan a unos aprendizajes útiles y exitosos. Agradezco sus sugerencias y quedo presta a sus recomendaciones. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.